Destination reached. Scylla. Es Scylla. A ver qué hay acá. Vamos a investigar. ¿Es respirable esto? Mierda. Demasiados asteroides. Caídas de FPS inminentes. ¿Y esto? Estado activo. Se inserta el cartucho de identificación del capitán para iniciar el aterrizaje remoto. No tengo eso. Real space, isn't it? Empty, silent. Never thought I'd see the like. Sí, mira, este va sin casco. Esto es respirable. No puede ser. No es posible. 5 meters without stubbing your toe in a loose rock here. Bueno, investigando. Carguero circense. Hay enemigos por acá cerca. Bajando elevador. Máquina expendedora, ¿dónde? No, todavía no tengo nada que vender. Bueno, no tengo suficientes cosas para vender. ¿Dónde mierda están? Forajido. ¿Eh? Mierda, eso sacó bastante. Vamos arriba. Vamos a su terreno. ¿Están acá? Dale, dale. Ah, te teletransportaste. Sutil. And get your bludgeoning objects ready. Some of these folks are sublight. The other ones. Nice hit! Miren más. Uy, mierda. Matón de Sublight. ¿Es una empresa o algo? Empresa rival de ganga espacial. ¿Qué pasó, Parvati? ¿Qué te hicieron? ¿Quién te hizo eso? ¿Dónde está? ¡Ah! Bien hecho, bien hecho. Bautismo de fuego. Vale ahí, Parvati, flojita hoy. Y eso de tenés un casco nuevo. Mierda. Esto también va a ser un loot fest. Parece que sí. Y... luces de Navidad pusieron. Estamos en vísperas. Dame. Y decime, predicador, ¿querés ropa nueva o te conformás con eso que ya tenés? Nuevo tipo de ratrucha. Mega ratrucha. Bien puesto el nombre. Ay Dios, y esto... Como cabría de esperar, nuestros pasajeros cafres escaparon poco después de aterrizar. Yo advertí de que esto pasaría tras el fallo de funcionamiento del recinto que ocultamos en Bizancio. ¿A quién le importan las entradas que hayamos vendido? Una mujer perdió un brazo. El primer y el segundo equipo de recuperación no volvieron nunca. La única forma de convencer al resto de la tripulación de formar un tercer equipo es unirme a él.
Pero yo soy de la dirección, así que con el gran arquitecto, que el gran arquitecto se lo lleve. No debo enfrentarme a este tipo de peligros. Voy a dejar este diario en la nave por si no regresamos. A cualquier empleado de Circus Time que lea esto. Entrega este dispositivo a tu supervisor inmediatamente y deja de leer. Supervisores de Circus Time, nuestros planes de presentar a los cafres artistas fueron precipitados. Es imposible domar a estas criaturas. La próxima vez que el departamento de mercadotecnia quiera crear un circo de verdad, hacer que ellos se encarguen del puñetero asunto. Punto. Y aparte. Acá adentro. Nada. Arriba. No, Parvati, quiero subir yo primero. ¿Hay alguna manera de prender linterna o algo en esto? Parece que no. Con las flechitas doy órdenes de equipo. Dame. Bien. Bueno. Suficiente mierda agarramos por hoy. Sigamos investigando. ¡Ay, ay, ay! ¿Serás malvado? ¿Serás la mascota de alguno de por acá? A ver si te llamo la atención. Matemos a sus niños. Son duros. Uy, uy, uy. Esto se va a poner feo. Dale, mujer. ¿Qué haces? No me digas que te bajó. Me estás jodiendo. Bueno. Hora de darle con un arma de verdad. Y no se da vuelta, no se puede dar vuelta. Uy, Dios. Ven acá, ven acá. Yo no soy tan blandito. Te voy a matar, coronel Caramelo. Uy, mierda. Uy, uy. No, esto no. ¿Qué pasa? ¿Te bugueaste? ¿No puedes hacer nada más? ¿Eh? Pero qué pena. Uy, no. Ahí viene. No lo hagas. Esto va a tardar un rato. ¿Cómo puede ser que me estés dando? No. ¡Ah! Deja de tirar tus piedritas de mierda. A correr. ¿Cada vez te saco menos o qué? Muere, canalla. ¿Murió? Murió. Excelente. Tutorial de flaquezas. Durante tu aventura es posible que tu personaje pueda activar una oferta de flaqueza. Aceptar la flaqueza es opcional. Pero hacerlo te otorga una ventaja. La elección es tuya. ¿Qué? Debilidad a los ataques físicos. ¿Ha recibido mucho daño? No, gracias. Quiero seguir siendo resistente. ¿Ya se despertaron? Bien. Gracias por la ayuda, Fueron de mucha utilidad. La verdad que sí. Quiero jubilarme en la pionera. Un trabajo más, me decía. Hasta ahora no había tenido problemas con los forajidos. Les dije que estábamos de transporte, pero cerraron las comunicaciones y volvieron a abrir fuego. Disparar a matar. Solo es cuestión de tiempo que este pájaro caiga. Así que aterrizo con la esperanza de poder negociar unos buenos términos de rendición. Aunque me cueste la vida, al menos la tripulación tendrá la oportunidad de luchar. No puedo evitar pensar que me estaban esperando, como si supieran exactamente la ruta que tomaría. Vaya forma de terminar una carrera. Vaya, vaya. ¿Enemigos? Forajidos. Hay uno que tiene nombre. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, amigos? Nos presentamos amablemente.
You didn't have to shoot me down if you wanted an autograph. Shut up now and you. Ay, mierda. Vení, perrito, vení. Dame. ¿Están ahí? Amenazando un robot, ¿eh? Everyone all right? ¿Cómo se atreven? Bien. Ahora hablamos. Dame un momentito. Tremendous work, friend. Here I was readying a daring maneuver, and you've come and saved me the trouble. ¿Qué te pasó en la cara? Detected. Elevated heart rate. Dilated pupils. Increased sweat production. Subject appears to be terrified. I'm not terrified, you bucket of bolts. That's victory sweat. Claro que sí, hombre. ¿Qué buscaban? Meds, I'm guessing. Pirates love bits, and unlabeled meds are worth a bundle. ¿Qué harás ahora? Well, I've got some repairs to do. Thankfully, I'm as skilled a mechanic as I am a violence resolution expert. Then, to the groundbreaker. Better late than never, I say. Unless you're very late. Then you might consider defaulting and skipping station. Those fees will bankrupt you. I'm going to get to work on this mess. If you wouldn't mind, this delivery is intended for one Wanda Dorset in the Breaker Medbay. She'd be keen to know it's on its way. Pará, hablemos un poco más. You saved me the No. cost of ammunition. Thanks, pal. Mierda, había unas cuantas opciones de conversación más ahí. No tuve que haber elegido la que era prácticamente para despedirse. Pero qué imbécil. Esa cosa la podemos destruir. Una manera de averiguarlo. Ay. Otra de esas cosas. Mierda. We're destined to die. Viene directamente a mí, sabe que soy el líder. Vamos, que no es tan duro como el otro. Es matable. Uy. That's the last of them. Bien. Dame tu piel. Arriba, Parvati. ¿Qué pasa con vos hoy? Estás flojita. ¿Y tus piernas? Ok. Este también se quedó sin piernas. Terraformador de la UDL. Eso es lo que es. ¿Pero por qué querrían terraformar acá? ¡Qué estupidez! No podemos entrar ahí, ¿no? Explains how we ain't dead. Without the pylons, all the O2 this thing's cracking from the ice will just drift off. You can only move forwards or backwards as a society, and I, for one, fully support our progressive efforts. Hay una pared invisible, no puedo meterme ahí. Otra de estas mierdas. Nuestros escáneres detectaron movimiento en los extremos de Sila. No he visto nada desde entonces, pero me da la impresión de que nos están siguiendo. He pedido a Ingeniería que nos ocultemos y vayamos a la deriva durante las próximas horas. Deberíamos camuflarnos bien entre los escombros espaciales. Deberíamos, seguro que esa palabra ha formado parte de los últimos de alguien alguna vez. ¿Por qué tengo la sensación de que alguien va por nosotros y sabe qué buscar? Si es cierto, ya estamos muertos. ¿Qué carajo? ¿Qué fue eso? Me apareció algo en la pantallita. Ahí. Enemigos. A ver. ¡Mierda! ¡Mierda! No
llegué a hacer a tiempo a guardar. ¿Y esa arma? Cárgate. Barbati, deja de ir cuerpo a cuerpo. Te di un arma. ¿O no tenemos más munición? Me parece que esta tipa no tiene munición. ¿Querés que te dé munición? Tengo, de sobra. Ametralladora ligera. O tiene gastada el arma, capaz, sí, porque tiene un... Estas armas de mierda se desgastan rápido. Pero no es tan malo como, no sé, por ejemplo en el Far Cry 2, que se casquillaban constantemente esa mierda de armas. Qué juego tan incómodo. El otro día hablaba de eso con un amigo. O sea, gráficamente era soberbio el juego, más que nada para la época que salió, creo que salió en el 2008. Probablemente era lo mejorcito en gráficos de ese año. Pero era muy incómodo de jugar. Y aparte los enemigos que... O sea, respawneaban constantemente una vez que vos liberabas una zona. Un puestito que tenían por ahí. ¡Qué mierda! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué pasa acá? ¡Wow! Hacen mucho daño. Ay. Bajemos a una por lo menos. ¡Mierda! ¿Qué pasa con estos robotitos de mierda que de repente son tan duros? Ok, wow. Uff. Quietito. Ahí, el coso azul. Era el punto débil. Carajo. Ay, no lo guardé. Juego, no seas hijo de puta. Ok, mierda. Eran durísimos. Bueno, la dificultad de este juego es bastante inconsistente por momentos. O los bajo en medio segundo o son imbajables. Es alguna zona donde no se supone que debería estar, tal vez. ¿Qué pasa acá? ¿Qué mierda pasa? Acá adentro hay cosas. Dame. No. Ábrete. Ay. ¿Y esto? No, es una porquería. Esos martillos. Para Parvati tal vez, que está insistiendo en que quiere ir cuerpo a cuerpo. Me parece que no tenés las aptitudes como para ir cuerpo a cuerpo, Parvati. Deberías cambiar el estilo. ¿Hay más de esas mierdas? Espero que no. ¿Qué es esto? Ahora voy a vender cosas porque me parece que estoy pesado. Dale, idiota. Ok, bien. Vamos. ¿Y eso? Ah, la mesa de trabajo. ¿Algo más ahí? Sí. Hay más monitos espaciales. Gorilas espaciales. ¿Puedo entrar acá?
¿Mm? Dame. Munición nunca nos va a faltar, eso seguro. Sigamos investigando acá. Absolutamente nada. No hay entrada trasera tampoco. No hay cuerpos. Esta mierda. ¿Y esto? De organizador mandibular. ¿Qué carajo es eso? ¿Mm? Mierda, no. Acá. Tarjetas de béisbol. Ya la podemos vender a algún coleccionista. Todos los mensajes enviados y recibidos. Bueno. Hemos completado nuestra inspección inicial y tengo que admitir que tu corazonada tenía fundamento. Te debo un almuerzo la próxima vez que vaya a Terra 1. Apenas habíamos empezado la inspección cuando descubrimos la beta de mineral con altas densidades de itrio y escandio. Lo que puede extraer mi equipo con esos trajes presurizados tiene un límite. Si nos consigues un terraformador y unos mecanoides de prospección, este pequeño negocio nuestro nos va a hacer ricos. Espero que el clima de Terra 1 no te deprima mucho. He oído que las instalaciones permanentes de Hefesto están casi listas para su ocupación. Gracias por darte prisa con la pieza de repuesto, Linda. Mi equipo ha reparado la antigua y ya produce O2 otra vez. Tenías que mandar una cargada de material de cultivo. Las malditas hierbas me están dando alergia. La inspección continúa. La beta inicial quedó seca antes de lo esperado, pero estamos obteniendo resultados prometedores en estas ubicaciones. La densidad del escandio es más baja que en la primera beta, pero el litrio sigue a un nivel respetable. La semana pasada tuvimos aquí a la Junta buscando señales de la esperanza. Se notaba a la legua que no estaban muy contentos con los resultados. Han pasado 3 años desde que la Junta calificó la nave como perdida. Creí que ya lo tendrían superado. Enhorabuena por tu ascenso, la vicepresidenta más joven de la historia de la empresa. Prométeme que no ascenderás a ese cabezataladro de Needham para que te sustituya. Malas noticias, Lynn. Todas las vetas de la cúpula del terraformador están secas. Los mecanoides traen muestras buenas de más allá del campo de retención. Voy a enviar una petición para que se reubique el terraformador cerca de las vetas nuevas. Mi equipo se ha enterado de que has organizado que un espectáculo ambulante de Circus Time se pase por nuestra base. Ha sido una gran inyección de moral. Estamos deseando entretenernos un poco. Tu petición para reubicar la mina en esa roca inútil ha sido denegada. Has tenido más de un año para generar beneficios. Si no lo has hecho ya, no va a suceder. Y Evers está demasiado ocupada para ocultar tu incompetencia. Tampoco quiero oír ninguna de tus excusas ridículas. Lo del fallo del terraformador ya era lo bastante mala. Pero esta chorrada de que hay cafres sueltos por allí destrozando a tu equipo es ya el colmo, ¿me oyes? Las operaciones en la mina quedan canceladas con efecto inmediato. Te tengo una nueva ubicación reservada, una de las rocas que orbitan alrededor de Hefesto. Está a unos estupendos 170 grados, te va a encantar. Un equipo de la Junta que ha venido de visita me ha recordado qué día es hoy. Hoy deberíamos celebrar tu 42 cumpleaños. Intentaría emborracharte con el último brebaje de rizo, arrugarías la nariz y dirías que no está ni de lejos tan bueno como el vino de la tierra. No sé dónde estás, hermana. Han pasado 13 años desde que entraste en estado de hibernación, desde que la esperanza comenzó su viaje. No sé qué pasó ni por qué nunca llegaste. Si el gran arquitecto es bueno, no habrás sufrido. Pienso en ti constantemente. Cada vez que un transportador interestelar de los grandes nos pasa por encima, miro hacia arriba y mantengo la esperanza. Esperanza, no sé quién le podría el nombre a esa maldita nave, pero debería darse una vuelta por el éter. Lo siento mucho, no debí convencerte para que firmaras el contrato de servidumbre para unirte a mí en Alción. Nunca dejaré de pensar en ti, Jules. Perdóname, por favor. Pregúntale a Linda si tiene información sobre la empresa esa Sublight. El capitán del carguero decía que trabajaba para ellos. Era una nave muy extraña, no tenía colores corporativos ni marcas, y el capitán no llevaba un uniforme aprobado por la Junta. Lidiar con él me dejó un poco descompuesto, aunque vendía algunos objetos lo mar de interesantes. No se me quitaba la sensación de que habían salido de algún sitio ilegal.
El capitán le vendió a Harris algo llamado reorganizador, y se marchó antes de que descubriéramos de que el maldito trasto no funciona. Lo único que ha reorganizado es el número de bits en el cartucho de Harris. Parece algún tipo de tecnología extraña, quizás un científico pueda hacer algo útil con él. Deberías llevárselo al tipo este... El doctor... ¿cómo se llame? Debería. Tal vez. Tal vez luego. ¿Qué tenemos aquí? Puesto minero, está sellada esta maldita puerta. ¿Y qué hago? Por acá tal vez, no. No. Mierda. Bueno. Acá tampoco queda nada por hacer. Vamos a matar a los cafres esos que estaban por ahí. Pero por las dudas. ¿Dónde mierda estaban? ¿Estaban acá? Ahí está. Oh, mierda, son muchos. Son demasiados. Así, usa eso, mierda. El mastodonte viene conmigo. Dale, Parvati. Ay, Parvati. ¿Qué pasa con vos, mujer? Nah, ni siquiera cerca. Ni siquiera cerca. Puta madre. Bueno. Hora de morir, supongo. A ver, vamos a algún lugar alto. Estos idiotas no son muy buenos subiendo. Cargate de nuevo. ¿A dónde mierda quedaron? Ahí. Vení, imbécil. ¿Puedes apuntarle algo? No puede ser. Siempre lo mismo con vos, macho. Sos un pelotudo. Vamos. Vení acá. Vení acá. ¿Dónde mierda van? No puedo salir de acá. Dale, idiota. No, el otro, vamos. Bien. Dame tu piel. Ay, Dios. Sí, me va a dar inexplicablemente de tan lejos. Porque sí. ¿Por qué son tan blanditos ustedes inútiles? Uy, me quedé encerrado acá. Uy, Dios. Ok, bien. ¿Qué es ese efecto de mierda que tengo en pantalla? Sacámelo, juego, ya está. Ya pasó el peligro. Bueno. Nos vamos a donde sea. Esto fue al pedo. A ver, ¿dónde llevame? A la pionera. Sí. Inmediatamente. The groundbreaker has approved our request for docking, Captain. You're free to disembark. Bien. ¿De qué empresa es? No sé, no importa. Hey, Cap, can we talk? Bueno. Hey, Captain. I heard that Groundbreaker's got a real good engineer. A lady named Junlei Tennyson. ¿Qué pasa con ella? I was thinking that maybe I ought to meet her. If you got time to swing us by, I mean. I don't got much experience fixing actual spaceships. I bet you a can of Borston beans she could teach me all manner of stuff. ¿No habías dicho que te veías capaz de encargarte del mantenimiento de esta nave? I abso-surely can. I'm a passing fair mechanic. Even Mr. Thompson would have said it's my only skill. But I'm used to working on cannery lines, AG loaders and the like. There's tricks about ships I ain't learned yet. All I'm looking for is a few pointers. I bet a lady who runs a whole station has forgot more than I ever learned.
¿Me estás diciendo que quieres abandonar mi tripulación para unirte a la suya? Gosh, no, Captain. I aim to stay so long as I'm welcome. I figured Junlei and I could confabulate over wireless or by message. And maybe when we put into Groundbreaker, I could stop by to visit her sometimes. But only when you don't need me with you. Claro, podríamos ir a ingeniería ahora mismo. Thanks, Captain. I'll be sure to make it worth your time. Did you want to talk about something else? No sé. No. Bueno, vamos. Vengan los dos. Tengo que guardar el arma, supongo. Jane Elson. Just checking your ship's manifest. Standard procedure. Welcome to Groundbreaker, by the by. ¿No me vas a pedir que guarde las armas o algo? Got a few days. Decime que no se considera robo. Sí, se considera robo. Ah. Bueno, lo vamos a dejar acá un rato. Hey, Captain. I'm in space. ¿No dijiste eso ya en el cinturón de asteroides? That's not the point. This halfway just knocked out one of my workers. Yeah, with a tossball stick. I heard you the first time. There weren't any witnesses. No witnesses. He's not even denying it. Jackass had it coming. Shut it, Felix. You're not making this any better. You get cute with me again, you little back bay brat, I will toss you out an airlock. This is the Groundbreaker, not Byzantium. You ain't the law here. I am. Now move along. I don't have time for this. I need a drink. ¿Por qué lo defendés que es tu amante? Just arrived? Head over to customs. Wheeler needs to process you. ¿Qué pasa acá? Going for a stroll around the docking base? He visto que estabas en medio de una discusión antes. Sure was. Got a knack for upsetting the board and the Mardettes all at once. Between you and me, I was hoping they'd come to fisticuffs. Me gustaría oír tu versión. ¿Qué ocurrió? I had this foreman, right? Guy never liked me, always trying to get a rise out of me. But I keep my chin up, right? Be the bigger man, I tell myself. He's a Spacer's chosen man, though. So when the Chosen beat my Rangers the other night, my foreman comes swaggering up with his head full of boasting. Así que defendiste el honor de tu equipo. Exactly. I was only doing what any self-respecting Rangers fan would have done. Look, this was a long time coming. Guy thinks he can push me around because he's some sky-high foreman, and I'm just a back bay's dock worker. Well, former dock worker. Guess I just tendered my resignation. ¿Qué planes tienes? Enjoy my freedom. Scrounge together enough bits for a 0G. Other than that, can't say as I do. Hey, not for nothing, but I saw you wander out of that ship over there by the dock. Wouldn't happen to be yours, would it? Puede que sí, puede que no. Técnicamente sí, el antiguo capitán murió en un accidente horrible. So your ship's got a dark and violent history? This is just too perfect. Hey, I don't want to talk your ears off, guessing you got places to be. I appreciate your time. ¿Llegas tarde a algún sitio? Oh, not at all. Just, you know, gonna figure out what to do next. See you around, boss. Ok. Gonna head to Varus for whiskey and darts. Maybe not in that order. Customs. Ahora sí hay gente con quien hablar acá. Huh? Mardet. No tenés nombre, Mardet. Do you mind? I'm trying to file a report. Llenalo tranquilo. Uy, uy, uy. Pará, antes de hacer una estupidez siempre hay que guardarlo. Uy. Dame. Seguí así, Parvati. Tú puedes. ¿Qué mierda? No hay nada dentro de esto. No llego acá. No llego. A menos que haga un salto más. ¿Qué carajo pasa? ¡Idiota! Hacelo bien. ¡No! ¡Ay, por favor! This is it. Security. I can check the departures registry to find out ¿Qué which mierda? I mean, the scholar
shipped in and out with. ¿Qué? Yes, you caught me ruminating again. Guilty as charged. What's occupying your thoughts? No sé, ¿me hablaste? ¿Me dijiste algo? Háblame de esa búsqueda personal tuya. Yes, well, now that we're here, can we check in with security? I'd like to track down that scholar. Recuérdame por qué queremos hacer eso. If I can access the data cartridge from the terminal in security, I can easily hack into their arrivals and departures registry. Ah, sí, That'll sí. give us dates, times, and the crew manifests for every registered ship. I'll comb the last 6 months of departure manifests to track the Philosophist's off-world destination. Ya veo. Está bien. Lo pensaré. ¿A dónde mierda estoy, no? Pues me caí de ahí arriba. Uy, no. ¿Cómo hago para volver ahí afuera I ahora? picked up this weird signal the other day. It was coming from Monarch. Cabo Wheeler. Identification, please. Aquí tienes. Captain Hawthorne, you said. Let me apologize in advance. I'm about to ruin your day. According to your ship's record, you've been flagged by the board. Your ship will be impounded until such a time as they see fit to lift it. But we've hardly been out of Edgewater long enough to get in trouble. Well, isn't this wonderful? The captain's done something to get on the board's bad side. Now, hold on. This isn't the end of the world. Probably. Entonces estoy atrapado aquí. Not stuck, per se. You could always throw yourself out the airlock. Of course, then you'd find yourself with an exciting new problem. ¿Alguna idea de por qué me han incautado la nave? Access to that information is above my pay grade, and I've turned down 3 promotions, so it stays that way. I shouldn't be mentioning it, but what the hell? This here, impounding your ship, it doesn't happen much. The board knows we don't take kindly to their interfering in our operations. If I had to take a guess as to why, you probably riled up the wrong petty board bureaucrat. A man named Udom Bedford. Vale, pues iré a hablar con él y aclarar las cosas. You take the starch out of him, well, you won't hear any complaints from me. O And eso, if you're headed that way, would you mind doing me a favor? por supuesto. Wanda Dorset over in sickbay, tell her the shipment's not in yet. It's not coming in anytime soon, and if she'd be so obliged to get off my ass. Yo tengo su envío. ¿Qué envío? A handful of SAM cleaning units retrofitted for surgery. I don't know much else. I stopped listening when she started yelling. Entendido. Much appreciated. ¿Cómo hago para salir de acá? Busco a alguien llamada Gladys. The fence. You'll find her in the rest and go, on your left when you enter the promenade. Make sure you bring an empty belly. Necesito un trago, ¿alguna recomendación? Most places are on the promenade deck. Big door yonder, straight through security. There's a bar on the starboard side. I got a preference for the Lost Hope myself. Talk to Vera. She'll set you right. Entendido. You need anything else? You let me know. Don't want anyone saying Groundbreaker's not the most hospitable port in the colony. ¿Podré encontrar algún trabajo por aquí? Maybe. Most of the shipping traffic in the system passes through Groundbreaker. Every couple of months, we even get a big interstellar freighter. 2 biggest operations are the board. That is, Halcyon Holdings and Sublight Salvage. But there are independent operators around the promenade deck. Most of those jobs are going to take you off station, though. ¿Y cómo funciona Accionistas del Sion? Are you pulling my leg? Soy nuevo por aquí. You must be one of them long-haul freighters from outside the colony. Well, I won't hold it against you. Goes like this. Back on Earth, before the crossing, the powers that be were selling off stakes in distant star systems they thought had potential. A bunch of companies decided to throw in together and form the Halcyon Holdings Corporation, then buy up the rights to this here colony. That group's what we now call the Board. ¿Y cómo cuadra la pionera en todo eso? Groundbreaker was one of the original colony vessels to come over on the crossing, a few years before her sister ship, the Hope. Once everybody'd been de-thawed and dropped dirt side, the original crew of the Groundbreaker decided they rather liked the spacefaring life. I guess that was the start of our independent spirit. Now, here we are. Entonces, ¿de verdad hay una sala de juntas en alguna parte con todos esos jefes de empresas? Sitting around drinking whiskey and smoking cigars, yeah, probably.
Can't say for sure, of course. Doubt I'll ever see the inside of it myself. La Junta controla la mayor parte del sistema, ¿no? Yep. Groundbreaker's the only real independent port. Aside from us, there's just tramp freighters and wildcat miners. Seems like every year the board's offices get bigger and their ships take up more of the landing base. Haven't seen nearly as many tramp crews this year. Entendido. Glad to help. ¿Qué sabes de chatarra sublight? They strip the parts from derelict ships and abandoned outposts. There's some that say they make the derelicts and encourage folks to abandon their steads. Sublight gives me the creeps. I've known folks who went to work for them and just vanished. They're on the promenade run by a woman named Lilia Hagen. I'm only telling you so you know to avoid them. No pensaba que hubiera muchos operadores independientes en el sistema. Relative to the board holdings? Not really. But there's a few with the means to go where they will. They aren't rich, but they aren't likely to look too close at your work history either. Busco algo un poco más local. Commandant Sanita might have a couple of folks she needs killed. Bad folks, I mean. Not regular folks. She'll be at the security desk behind me. Chief Junlei might have an errand needs running. She's all tied up trying to fix our heat problem. You'll find her in engineering. No kidding? I'd love to get a look at this old girl's innards. I bet they're real twisty and weird. In a good way. ¿Y hay algo a largo plazo? If you're thinking to make a career here, don't waste your time. Full-time jobs on Groundbreaker tend to be inherited, or go to a fellow crew member's kid. Keep it in the family, you know. Es todo lo que necesitaba saber sobre el trabajo. All right. ¿Qué puedes decirme de Udon Benford? He's friendly enough unless you speak ill of the board. Get the sense he doesn't care for Groundbreaker much. Not that he would, being a board man and all. He's our liaison. ¿Entonces hay tensión entre la pionera y la Junta? They can't abide an independent township, especially not one they gotta depend on. We're the first and last stop out of this colony. All their interstellar freighters come through us, and we skim a few bits off the top in manifest processing fees with every one. Folks around here will bluster that the board hates our freedom, but really, they know we can stop their out-system shipments anytime we like, and that terrifies them. ¿Y por qué no trabajan juntos la pionera y la Junta? You sure you didn't just step off one of the interstellar freighters? There's no working with the board. They don't share, not bits, people, or resources. You work for them, or you don't work at all. Groundbreaker cooperating now would be tantamount to joining their ranks, and we sure as shit ain't about to do that. Y aún así a la estación le faltan reparaciones. Podrías hacer que la Junta arreglase las cosas. You mean the heat? Sure, we could make them fix it. But what would they do in retaliation? They got assault cruisers, gunships, and a handful of mining operations at their fingertips. We push them too hard, maybe they decide we'd be better in 10 trillion little pieces. Or they cobble together a new Groundbreaker and put us out of business. The board wouldn't do that. Would they? The board is necessary to provide order to the colony. They believe it's their prerogative to overrun you. But whether you allow that is up to you. It's a tough line to walk, no doubt about that. But we make do all right. So far, anyway. Gracias por la información. Sure thing. Nos vemos. Be seeing you. Uf, carajo, tenía un montón de cositas para decir, Mierda. ¿Y vos quién sos? Move along. ¿Todos se llaman Mardet en este estúpido planeta? ¿Viste quién es? Hi there. Haven't seen you around before. No. What can Groundbreaker Security do for you today? No sé, vos decime. Solo intento ubicarme, ¿qué es lo que haces aquí? This is the security desk, sir. If you're here to report a crime, you'll want to talk to Commandant Sanita. I'm not authorized to take incident reports anymore. ¿Hacéis, no sé, visitas guiadas o algo? We can't just let anyone walk in here. I wouldn't be, well, it's not... we just don't. Maybe if you clear an open bounty and get in good with Commandant Sanita, or help Chief Tennyson fix this heat, that might warrant a thank you tour or something.
¿Puedo hacer algo para que cambies de idea? Well, let me think about it for a minute. No? You don't sound awfully sure of that. We got a lot of rules to follow. Hard to remember them all sometimes. Me encantaría pasar ahí detrás. Yeah, I'm getting that, but this area's off limits. I told you. Maybe if you clear an open Entonces ya está bounty and empezando get a in good repetir with diálogos. Ok, dale. Volviendo a mis preguntas. All right. ¿Por qué no puedes registrar informes de incidentes? I'm not so good at filing. Mix up first name and surname 1, 2, 7 times. Well, folks are liable to start taking your filing privileges away. ¿Seguro que no tienes contrabando requisado de todos los sistemas guardados ahí atrás? Sure, and stuff from outside the system too, off the interstellar freighters. That's why we also have so many armed Mardettes on duty here. ¿Y si aparte de ese contrabando es mío y vengo a recuperarlo? That'd be awful weird. On account of you should be locked up back here too then. Este me está vacilando. All right. ¿Pasan muchos cargueros por esta estación? Debes estar ocupado. Less than there used to be. Fewer freighters passing through these days. I spend some shifts just listening to the wireless. Mala señal. ¿Por qué ya no pasan tantos cargueros? Search me? I mean, don't search me, because that's my job. Get it? Ja. I reckon you'd have to ask the folks in Byzantium. Bueno, nos vemos. ¿Es alguien más quiere hablar? ¿Vos? Unless you're here to file an incident report or to inquire about the bounty posting, I must kindly ask you to clear out. The Mardet's offices aren't for leisure. Yo pensé que era un nombre, Mardet. ¿Qué recompensas hay disponibles? Got a hot one for you. Captain Gunnar McRed. Just 26 hours old. The posting, that is. Not the criminal. Allegations include several counts of flying under the influence, carrying open alcoholic containers, failure to pay docking fees, resisting arrest, and assaulting not one but 2 officers. ¿Pilotaje bajo los efectos de sustancias ilegales? Swerving in the air was more like it. Then he crashed hard into the dock and tumbled out of his ship and fled on foot. Spilled Rizzo's Violet Spectrum vodka all over Officer Hartley. An affront of its own, considering none of us are approved for anything higher than green spectrum. ¿Alguna pista de dónde puedo encontrar a McRed? Last tip we got pointed toward the back bays. You want the reward? Do the legwork. ¿Por qué no envías a un Mardet a capturarlo? Oh, I will. Soon as the chief approves the personnel reorg required for a bounty dispatch. So, in about 3 to 7 weeks. Acepto la oferta. You and about 6 other enterprising mavericks. It's only a matter of time before someone brings me McRed's head, or his lucky lighter, as proof of kill. I do hope you're the lucky hunter, though. Good luck and skip speed to you. ¿Y cómo es trabajar en la seguridad de una estación espacial? Do I look like your gossipy best friend? While I'm on post, I take my duties real serious. I would have no qualms whatsoever escorting you to a cell. Understand? Vale. Then get to business or get moving. ¿Qué son los Mardets? We're the security force here on Groundbreaker. Started back before the crossing, you know. ¿Y por qué Mardet si no guardas o agentes? The original force was made up of a Marine detachment from the 77th Marine Expeditionary Unit, Trailward Fleet. Folks started calling us Mardets because it was easier to say. Guess it stuck. Ok, me marcho. Try not to be distracted by the glare of the adverts. Lots of unsavory types about. A CCN 76 milk chocolate bar with Rizzo's mock apple cider. A hard cider for a hard life. Ok. Busquemos un propósito. Assholes in their big interstellar. Gonna head to Vera's, but
whiskey and darts. Quiero conversar con todo el mundo, pero nadie quiere conversar conmigo. Ooh, can we rent an upstairs room? Milo Oettinger. How do you do? And welcome to the Rest and Go. We used to be the Go and Rest, but folks never knew when to leave. Sorry. Business has been slow. Anything to occupy the time. Estoy buscando a Gladys. Oh, you can't miss her. Right behind you, number 2. First unit on the left, or second unit from the right, depending on which direction you count from. ¿Qué tal es la vida en la pionera? Fine, as long as the board keeps its grubby mitts to itself. Chief Tennyson holds the ship together, the Promenade holds our economy together, and Sublight is the shoddy jewel in our rusty old crown. ¿Cómo mantiene la pionera a raya la Junta? Our Chief Tennyson has an independent streak, same as her mother and grandmother who rode this ship on the crossing. There's a reason the board's embassy is a glorified shoebox. While Junlei Tennyson lives and breathes, Groundbreaker remains free. Has mencionado a Sublight. Our local garbage collectors. That Lilia Hagen never met a debris field she didn't like. She freely admits she planted her roots in Groundbreaker to escape board oversight. But I think there's more to it. She's unusual in the head, that one. ¿Haces negocios con los comerciantes de la cubierta de paseo? Of course. Most of our supplies come and go through merchants. Company ships and salvage runs are the only traffic we tend to get. I try and steer clear of that creepy fellow in the moon mask. If there's a cost to being a company man, he paid it in spades. Me marcho. ¿Dónde dijo que está la tipa? Gladys. ¿Estás durmiendo en la basura o algo? Gladys. Even the air costs money here. Baño de mujeres. ¿Puedo estar acá? ¿Y esto dónde va? Lugar secreto. Serví en 2 cargueros corporativos antes de quedarme tirado aquí. Le he contado mi lastimera historia a todo el mundo, pero nadie me escucha. Para ellos no soy más que radiación de fondo. No es culpa mía que el capitán decidiera despegar antes de tiempo. No es culpa mía que nadie mirara el manifiesto de la tripulación. No es culpa mía que me sustituyera a alguien a tiempo completo. Ahora estoy sucio, pelado y no tengo cama. Para el resto del mundo soy escoria de la pionera. Esa es mi vida. Y si nadie accede a darme trabajo, supongo que también será mi muerte. ¿Y dónde está el fiambre? Dame. Algas. Juguito de algas. No me diga está electrificado esto, ¿no? No. El efecto de agua está un poco bugueado nada más. Bien. Zona restringida. El personal anda a cagar. A ver. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Hay alguien ahí afuera. ¿Qué es esta mierda? Ya que estoy acá. Robemos absolutamente todo. ¿Quién se va a enojar? ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Gel de qué? Uy, mierda. Necesito la identificación de la pionera. No tengo eso. ¿Qué se le va a hacer? Uy. Uy. Zona de... ¡Uy, mierda! Bueno. Hemos explorado suficiente por acá. Podemos volver a donde estábamos antes. Bless my heart. A stranger come knocking on a poor old woman's door. No pareces tan indefensa con los 2 matones ahí. Or did the neighbors tell you how good my sugar cookies are? Made without a single natural ingredient or an oven. Just like store-bought. Me envía a Phineas. Me dijo que podrías venderme una clave de navegación a Bahía Estelar. Those have been the height of illegality since Stellar Bay turned their noses up at the board.
you and I could be thrown to the void just for discussing such a transaction. Lucky for us, Groundbreaker's a free port. We're outside of the board's control. For the time being, at least. Now, I only have the one nav key. And they're hard to come by these days. It won't be cheap. If you find yourself lacking in the bits, I might have an opportunity you'd be interested in. ¿Cuántos bits querés? ¿Cuánto? Nah. Ya que me envía Phineas, ¿hay posibilidad de obtener un descuento? Phineas, that old kook. He was quite the dancer back in his prime, did he tell you? Real light on his feet. Real light in the wallet, too. He still owes me a small fortune. Laws. Maybe I should charge you double. Mierda. Cuéntame más sobre esta oferta. Well, I find I'm in need of a ship captain with a little moral flexibility. Might be this could help out the Groundbreaker, as well as earn some bits. But if you've got qualms... ¿De qué otros trabajos sabes? Might want to acquaint yourself with Junlei Tennyson, Groundbreaker's chief. She's been trying to get a handle on this heat problem we've got. You'll find her fretting in engineering. I'd say she's a sweet girl, but law forfend someone call me a liar. Háblame de la oferta esa. Yes, dearie? Estoy listo para investigar el asunto. Ain't that just a treat? So, you know Edna, over in engineering? On occasion, she'll pass along transmissions I might find interesting. She sent me a recording of a distress signal she'd scraped from the Groundbreaker's comm array. Curious thing is, it came from an outpost called Roseway. And Auntie Cleo abandoned that place years ago. ¿Por qué abandonaron Senda Rosa? Can't say I know for sure. Maybe it never really was. Sounds like someone poking into somewhere they shouldn't be got into a spot of trouble. Comm centers don't operate themselves, Captain. Someone had to have sent that distress call manually. Una trampa. Those corps are cleverer than all get out. Might have been a ruse to keep the rest of the board from sniffing around. A lo mejor es una especie de mensaje automático. Edna didn't seem to think so, and I trust the dear girl's judgment. Well, maybe not in men, but she knows her comms. So, like as not, someone's been down there recently. And if someone set up shop in Roseway, I'd wager they got something to hide. Pero eso de Senda Rosa es un planeta, no puedo salir de acá. Si es un pueblo corporativo con algo que ocultar, ¿por qué iban a enviar una señal de auxilio? Maybe whatever they're hiding went to heck, and now they need a few spare hands to clean up the mess. If you should find a secret worth selling, might be I could find a buyer. Corporate bigwigs will pay top bit for inside information on their competitors. The more we got the corps fighting each other, the less time they got to meddle in our affairs. Mis servicios no salen baratos. Neither do mine, dearie. Old Gladys knows the value of good work. You'll be compensated accordingly, I can promise you that. Should you find yourself responding to a certain distress call, and in so doing find yourself in possession of certain valuable corporate secrets, well, then we ought to have a chat over a pot of tea and my famous cookies. Me pasaré por allí a ver si encuentro algo. Law bless your atoms. Here's a copy of the SOS recording complete with the coordinates. Don't forget to come find old Gladys when you're done. Oh no. Gracias por tu tiempo. Anytime, sweetheart. You know where to find me. Here, take a candy with you. Y solamente por hablar.